Antes que nada, vamos a desarrollar un pequeño experimento eh, que nos permite entonces entender cómo es la propagación de un impulso eléctrico a través de la membrana. ¿De acuerdo? A través del axón de la neurona. Entonces pensemos que este es un segmento de ese axón. Aquí lo que hice fue extraer, en realidad, de un calamar gigante porque quiero que sea muy largo. Aquí tengo alrededor de 4 centímetros de axón, ¿de acuerdo? Eh, Sigue siendo una única neurona, sigue siendo una única célula muy larga. Esto lo encontramos en el calamar. Queremos entonces evitar todavía evaluar la conexión entre neuronas, allí donde se presenta la sinapsis, dado que se relaciona a un fenómeno muy diferente. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder acá? Resulta que colocamos 4 electrodos en esta neurona. ¿Listo? Estos de arriba van a ser para nosotros fuentes de estímulos, el R y el S. Vean pues los que están separados 4 centímetros entre sí. Entonces estos son electrodos que generan un estímulo. Tanto este como este de acá. ¿Qué estímulo van a hacer? Me van a hacer un estímulo de corriente eléctrica. Ellos están en algún momento, nosotros decidimos cuándo, estimulamos la neurona eléctricamente por acá con una corriente. ¿Listo? ¿Estos qué son? Estos también son unos electrodos, pero estos electrodos miden. Entonces estos son electrodos de medición. Electrodos de medición, tanto este como este de acá. ¿Listo? Entonces aquí tenemos montado nuestro experimento. Tenemos un axón de una neurona de calamar gigante, por lo menos unos 4 centímetros, y tenemos entre estos dos extremos entonces dos electrodos que son capaces de estimular eléctricamente. Ya vamos a ver cómo son las condiciones del estímulo. En la parte inferior tenemos dos electrodos que lo que hacen es medir el potencial eléctrico. Estos son una especie de multímetro. Acá me mide el potencial en este punto de la membrana. Este me va a medir el potencial en otro punto de la membrana. ¿Listo? Separados 4 centímetros. Ahora, entonces, esta va a ser nuestra prueba. Resulta que yo voy a graficar acá, en esta primer prueba, lo que queremos ver es lo que mide el electrodo I y J. Eso es lo que estamos graficando acá abajo. Lo que mide el electrodo I y J cuando generamos un estímulo que tiene esta naturaleza. Entonces, vean pues aquí yo voy a hacer como un mapa de colores. Este lo voy a pintar rojo. Todo lo que pinte rojo entonces acá se refiere al estímulo en R. Entonces vean que este fue el estímulo que yo voy a provocar en mi electrodo R. Es una corriente que está por debajo de los 40 miliamperios. ¿De acuerdo? Entonces esto es estímulo en R. Eso es como lo que estamos haciendo en la prueba
1, estamos generando un estímulo en este punto con una corriente que es menor a los 40 miliamperios. Lo que dibuje con color morado se va a relacionar, este es un color morado, no sé si se alcanza a ver, se va a relacionar con el electrodo de estímulo S. Noten que en este primer experimento no estimulamos con este electrodo, únicamente hicimos un estímulo en R. ¿Listo? Lo que dibuje con verde va a ser entonces lo que midamos, lo llamé el electrodo I, lo que midamos en el electrodo I. Y lo que dibuje con azul va a ser lo que midamos en el electrodo J. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en este momento acabamos de hacer un estímulo en este punto. Noten que aquí estamos midiendo corriente versus tiempo. Estas son gráficas de tiempo. Listo, la única percepción espacial que vamos a tener nos la va a dar esta diferencia de los electrodos, que este está en un punto del espacio y este está en el otro punto del espacio. Bueno, entonces resulta que cuando estimulamos acá, lo que empezamos a notar en esta curva, recuerden que esta está medida con respecto al potencial de reposo. Inicialmente la neurona se encuentra en reposo, este es mi reposo, y pues lo que vamos a notar con este estímulo es que se empieza a cargar todos los capacitores asociados a esta región. Sin embargo, cuando se acaba el estímulo, los capacitores se descargan. ¿Listo? Y no sucede nada más. ¿Qué efectos tendrá ese estímulo que acabamos de hacer en J? Pues resulta que estas dos empiezan a medir al mismo tiempo. Eso sí, inicialmente no medía nada. Recuerden que están separados, una distancia aquí sería de 2 centímetros. Entonces, pues no medía nada, no medía nada, no medía nada. Y en realidad nunca midió nada. Listo. Esto durante ¿cuánto tiempo podemos pensar pues que sucedió esto? Vamos a decir que aquí estamos en unos 10 milisegundos. ¿Listo? Entonces vemos que este estímulo pues no fue el suficiente para generar un potencial de acción en el punto I. Y como no generó ese potencial de acción, el estímulo tampoco fue capaz de propagarse y por eso nunca midió nada en J. Listo, ya sabemos que el color verde es para el electrodo I y el color azul es para el electrodo J. Pensemos en el siguiente experimento. Listo, este lo vamos a conocer entonces como un estímulo que está por debajo del umbral. Antes de pasar con el siguiente ejercicio, vamos a decir acá entonces que está por debajo del umbral. Siempre que generamos un estímulo por debajo de esta intensidad de corriente, pues no vamos a ser capaces de generar un potencial de acción y no vamos a encontrar entonces la propagación del impulso eléctrico. ¿Cómo es la segunda prueba? Resulta que en esta segunda prueba volvemos y hacemos un estímulo únicamente en R. ¿Sí ven? Pero ahora estamos por encima del umbral.
que van a medir los electrodos I y J. Resulta que inmediatamente yo empiezo a estimular, pues noto que el capacitor se empieza a cargar, hasta que llega un punto en donde se dispara y genera un potencial de acción. Todo esto está sucediendo en este punto durante un 10 milisegundos. Después se estabiliza. Listo, pasa el periodo refractario, el periodo entonces de ascenso, de descenso, periodo refractario, güey. Y otra vez se estabiliza. Esto es lo que midió el electrodo I. ¿Qué mide J? Resulta que pues J inicialmente no va a medir nada. Cuando yo estoy haciendo este estímulo, pues acá no se mide nada. Vemos que el estímulo se generó acá. Entonces nos damos cuenta primero que todo que para poder tener una medición acá, pues yo debo esperar que el estímulo llegue hasta acá. Vamos a decir que ese estímulo tarda alrededor de 6 milisegundos, podemos pensar, algo así entre 6 y 7 milisegundos para llegar a J. Y resulta que esto es lo que medimos. ¿Sí ven? Entonces primero medimos la actividad en el tiempo, en este electrodo. Va pasando el tiempo y listo. Después miramos qué pasaba acá. Ah, listo, cuando empezamos a contar el reloj no sucedía nada. Pero el impulso eléctrico aquí va a empezar a viajar. Cuando llega acá, esto fue lo que medimos. Entonces este experimento pues, nos permite darnos cuenta que el impulso eléctrico sí se propaga a través del axón. ¿Listo? Cosas curiosas, por ejemplo, acá vemos que en este punto no se genera este efecto de la carga del capacitor. ¿De acuerdo? Después de que aquí sí se generó, aquí no se presenta, debido pues a que no se tiene que generar esa diferencia de potencial o esas cargas de los condensadores, porque pues ya está asociada a los patrones vecinos. Y bueno, entonces, pero vuelve y viaja. Aquí nos damos entonces una idea de que el estímulo va a seguir en esa dirección. Aquí hay algo interesante, y es en cuanto a la amplitud del estímulo. ¿Qué pasará si yo genero un estímulo que está justo en el umbral? Ya sabemos pues que a este umbral me refiero a que estímulos por debajo no generan potencial de acción y estímulos iguales o superiores van a generar un potencial de acción. Pues resulta que nos vamos a dar cuenta con este estímulo en el umbral, que vamos a obtener la misma gráfica. ¿De acuerdo? Entonces también hacemos después este experimento y después hacemos otro experimento en donde generamos un estímulo el doble de grande. Y nos vamos a dar cuenta que siempre el estímulo es igual. Listo, entonces este es en el umbral y este es incluso en el doble de intensidad que el que teníamos acá. En estas tres situaciones obtenemos la misma gráfica y eso es algo bien interesante, porque con eso estamos garantizando que la forma del potencial de acción y la amplitud del impulso eléctrico no depende de la intensidad del estímulo. ¿De acuerdo? Vean aquí la gran diferencia con una onda que se propaga. La amplitud de la onda depende entonces de la perturbación. Cuando hablamos de una onda que se propaga en el vacío, una onda electromagnética, incluso una onda mecánica, entre más grande sea la perturbación, mayor va a ser la amplitud de la onda. Aquí vemos
que la amplitud de nuestra onda, de nuestro impulso eléctrico que se está propagando, no depende de la intensidad del estímulo, siempre y cuando se supere el umbral.